Les habla Abel desde Sanya en el sur de China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 69, la Primera Guerra Púnica. ...264 a.C. Si bien la Primera Guerra Púnica ya comenzó durante nuestro episodio pasado, en este episodio vamos a hacer un gran cuadro, digamos una especie de cuadro sinóptico de esta guerra. Al final de todo, si una guerra dura 23 años y si el juego completo de esas guerras dura casi 120 años, sin duda hay que hacer un cuadro, ¿verdad? Pero antes que nada, lo esencial, y eso sin siquiera tomar el tema de qué año tal cosa a qué año tal otra cosa, porque personalmente yo odio aprender historia de esa manera. Repetir fechas y aprenderse años de memoria no sirve para aprender de historia. Eso le sirve a abogados y a fiscales a la hora de dar detalles minuciosos durante un juicio, pero no le sirve para nada a un estudiante de historia. Entonces veamos los siguientes 7 puntos como a mí me gusta aprender historia. 1. ¿Cuántas guerras púnicas existieron? 3. Si incluimos la guerra de los mercenarios, 4. 2. ¿Y cuánto duraron? La primera duró 23 años, la segunda duró 17 y la tercera o última 3 años. Entonces repito, 23, 17 y 3. Si bien la primera era la más larga, la más famosa por lejos era la segunda, y la más brutal también por lejos era la tercera. 3. ¿Hubo otra guerra o guerras entre medio de todo eso? Sí, y a montones. Y lo más importante que hay que considerar aquí es la guerra llamada la Guerra de los Mercenarios. Esa guerra solo duró 1 año y medio y comenzó apenas la Primera Guerra Púnica terminó. Roma tuvo muy poco que ver en esa guerra de forma directa, pero sí tuvo que ver en los resultados de la misma y pronto verán por qué. Nuestro episodio 80 se llama precisamente la Guerra de los Mercenarios. Así que por supuesto que hoy no nos vamos a preocupar de eso, pero sí necesitan saber que muchos historiadores ponen la Guerra de los Mercenarios en la misma bolsa junto a las 3 guerras púnicas propiamente dichas. Cabe notar que Roma también tuvo otras guerras en otros lados al mismo tiempo, pero esas guerras no son consideradas parte del lío entre Roma y Cartago. Entonces, 4. Resultados de esas guerras. Primera Guerra Púnica, victoria romana, apenitas, en mi opinión. Guerra de los Mercenarios, contundente victoria cartaginense. Segunda Guerra Púnica, victoria romana. Tercera Guerra Púnica, contundente victoria romana y la destrucción de Cartago. 5. Teatros de operaciones. Primera Guerra Púnica, principalmente Sicilia, también África del Norte y Cerdeña. Guerra de los Mercenarios, África del Norte más que nada. Segunda Guerra Púnica, Italia, Hispania, África del Norte y las Galias Cisalpina y Transalpina, también un poco en Grecia y Cerdeña. Tercera Guerra Púnica, solamente en Tunisia. 6. Resultados geográficamente hablando. Primera Guerra Púnica, Roma recibe Sicilia menos Siracusa. Guerra de los Mercenarios, Roma recibe Córcega y Cerdeña. Segunda Guerra Púnica, Roma recibe la parte cartaginense de Hispania. El reino de Numidia es unificado. Tercera Guerra Púnica, Cartago es borrada del mapa y todo su territorio se convierte en la provincia romana de África. Y finalmente 7. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes durante esas guerras y que no eran parte de las guerras mismas? Primera Guerra Púnica. Este es el año que durante un funeral en Roma, el funeral de un tal Junio Bruto Pera, 3 pares de gladiadores fueron puestos a luchar frente a la gente que participó en el velorio y la procesión funeral. Si bien en el sur de Italia gladiadores ya eran conocidos, en Roma misma este es el año que empezamos a verlos con regularidad, con más y más regularidad, hasta un punto donde eso va a definir la cultura romana hoy en día, tal como lo vimos en nuestro episodio 38, los primeros gladiadores, ¿se acuerdan? Y si piensan que oyeron hablar de ese Junio Bruto Pera, no estáis equivocados.
En nuestro episodio 67, la captura de Brundisium, mencionamos a un tal Décimo Junio Pera. No sabemos qué relación aquel Décimo tenía con este Junio Bruto Pera, pero sí sabemos dónde tomaron lugar esas peleas de gladiadores ese día. Al lado del Foro Boario, justo frente a la casa que supo pertenecer a nuestra saga familiar antes de que se mudaran al barrio de la Colina del Celio. En otras palabras, esta nueva generación, que había sufrido menos que sus padres con el tema de las guerras samnitas, empezaba a buscar diversión en otros lugares. La fiesta de los bacanales tomará formas más y más vulgares, y hoy en día no me parece nada raro que en menos de 80 años el gobierno romano prohibirá ese tipo de diversión. Y así es que la llegada de gladiadores a Roma como diversión tendrá consecuencias que nadie se podía imaginar en aquel entonces. Finalmente, esta guerra hizo que la gran mayoría de los romanos empezaran a prestarle más atención al mundo fuera de Italia misma y aparte de Egipto, Grecia y los galos. Gente en el foro comenzaba a hablar de lugares tales como Numidia, Hispania, y hubo un gran resurgimiento de interés por los viajes de exploradores tales como Piteas. Segunda Guerra Púnica. El evento más grave que ocupó las mentes de los romanos durante esa guerra, aparte de la guerra misma, eran las injusticias y la inestabilidad social en Roma misma. No voy a entrar en eso ahora, porque para eso tenemos muchos episodios en el futuro, pero ya les puedo decir que esto va a ser más sangriento y más peligroso que mirar a un grupo de gladiadores o cavernícolas o monos, y donde cada uno de ellos tiene un arma diferente, sabe usar el arma y también sabe del arma de cada uno de sus adversarios. Ni se pueden imaginar. Bueno, la Tercera Guerra Púnica. Esta guerra, recordemos que solo durará 3 años y no llegará a absorber una generación entera en sus mentes y entrañas. En términos de hoy, es comparable con la rápida caída del muro de Berlín después de una lenta y prolongada Guerra Fría. Bueno, ahí lo tenemos, las 3 guerras púnicas en unos 10 minutos. ¿Qué tal eso? Ahora sí, veamos el cuento de todo esto, el cuento de Roma. Sin demora, vamos a nuestro año, el año 264 a.C. Antes del invierno, y tal como lo habíamos dicho en nuestro episodio pasado, Roma ahora estaba atrincherada en la ciudad de Mesina, Hierón el II estaba en Siracusa, y los cartagineses se pusieron a preparar otro ejército para sacarse de encima a los romanos. Según el historiador griego Filino de Agrigento, Cartago iba a despachar unas 50.000 unidades de infantería, unas 6.000 unidades de caballería numidia y unos 60 elefantes. Si bien la gran mayoría de la infantería cartaginense provenía de Hispania, sí había mercenarios de Liguria y hasta galos y gente de Italia misma, aquellos pueblos que no se habían sentido contentos con todas las conquistas romanas de la generación de aquel Manio Curio Dentato. No por nada, cuando Pirro abandonó Sicilia por última vez, dicen que pronunció las famosas palabras mientras miraba Sicilia desaparecer por el horizonte. ¿Qué campo de batalla le estoy dejando a los romanos y a los cartaginenses para que ejerciten sus músculos? Y Pirro tenía la razón. Sicilia era demasiado preciosa para uno no ejercitar sus músculos, y si tenemos en cuenta que esa isla estaba justo en el medio entre Roma y Cartago, no me parece nada raro que esas guerras hayan sucedido. También, antes del invierno y después de derrotar a los cartaginenses, Apio Claudio ordenó a sus tropas marchar hacia Siracusa y asediar la ciudad de Hierón. Pero, con solamente 2 legiones a su disposición, Hierón no perdió ni sueño ni nervios mirando a los romanos acampando afuera de su ciudad. ¡Ja! No estarán aquí antes de la noche más corta del invierno, se dijo a sí mismo. Y Hierón tuvo la razón aquí. Los romanos no tenían ni los medios ni un aparato de guerra suficientemente desarrollado como para pasarse el invierno entero fuera de Siracusa, así que lo que hicieron fue marchar de vuelta a Mesina y esperar refuerzos de Roma después de las próximas elecciones del Senado. Y así es como llegamos al año 263 a.C.
A bordo de su barco, Manio Valerio Corvino miraba a la forma de las montañas de Sicilia a medida que la flota romana avanzaba por las aguas del estrecho entre el continente y la isla. Manio Valerio Corvino era alto, robusto y casi nunca quitaba su puño del pomo de su espada. Ese pomo venía decorado con la cabeza de un cuervo en metal negro y existía una buena razón para esto. Manio Valerio Máximo Corvino era nieto de aquel legendario Marco Valerio Corvo mismo, el que habíamos visto en nuestro episodio 32, precisamente llamado Marco Valerio Corvo. Y al igual que su abuelo, Manio Valerio Corvino daba de sí un aura de autoridad aún antes de abrir la boca. A donde él entraba, la gente se callaba para ver si Corvino tenía algo que decir. «Corvino», dijo uno de sus oficiales, apuntando a la roca que dominaba el paisaje. «Caribdis». «Estúpidas leyendas», respondió este, «pero sí sirven para meterle miedo al enemigo». El oficial se rió. Al lado del oficial, un muchacho, quizás de unos 9 años, se dedicaba a engrasar las cuerdas de los estantes de la vela. Y cuando, 1 hora más tarde, la nave de Corvino atracó, nadie se dio cuenta que ese muchacho, junto a uno de los empleados a bordo, desaparecieron en la oscuridad de la noche. En total, 4 legiones habían llegado desde Roma y entre Valerio Corvino y su compañero, nuestro ya conocido Manio Otacilio Craso, consiguieron paz con más de 70 poblaciones en el este de Sicilia a medida que avanzaban hacia Siracusa. Y cuando llegaron a los muros de Siracusa, Hierón vio que se había equivocado. Sí, los romanos se habían ido durante el invierno pasado, pero ahora llegaron con muchísimas tropas más y quién sabe cuántos más estaban asentados en Mesina. No creo ni por un minuto que a Hierón II se le ocurrió tratar de enfrentarse a los romanos esta vez. Sería un suicidio. Pero lo que a Hierón no se le había ocurrido era que los romanos querían paz, no su ciudad. Así que cuando los romanos y los siracusanos se sentaron a negociar y cuando Valerio Corvino terminó de hablar, Hierón estaba boquiabierto, no pudiendo creerle a sus propios oídos. ¿Dice usted que, representando al Senado romano y el pueblo de Roma, vosotros estáis buscando una alianza con el reino de Siracusa y que a cambio prometéis amistad con mi reino y no interferir en nuestros dominios? Estas fueron mis palabras, oh rey, respondió Valerio Corvino con gravedad. El límite de Siracusa será establecido hasta la ciudad de Tauromenio. Como una nota de al lado, Tauromenio quedaba equidistante entre Siracusa y la punta occidental de Sicilia, donde los cartagineses tenían todo el poder por estar tan cerca de su ciudad madre. ¡Wow! 5 minutos antes, Hierón II estaba dispuesto a firmar neutralidad con tal que los romanos no lo atacasen. Ahora resulta que los romanos no solo querían neutralidad, sino que le estaban dando más tierras y poblaciones alrededor de Siracusa de lo que él se había imaginado. Y por supuesto que Hierón saltó a la oportunidad. Si los romanos querían apoyo por Poseidón y por la diosa Calipso, diosa de las ninfas, Hierón les iba a dar apoyo. Y si en un futuro los romanos quebraban su palabra, se dijo Hierón a sí mismo, bueno, eso está en el futuro y que los dioses se encarguen de castigar a los delincuentes. Bueno, por su lado, esa alianza entre Hierón de Siracusa y los romanos trajo buenos frutos a ambos lados y los romanos no quebraron su palabra mientras Hierón estuviese vivo. Así es, Roma reconoció, respetó y mantuvo relaciones amigables con Siracusa por casi 50 años. Hierón dio su apoyo a Roma una y otra vez, cada vez que los romanos volvían de una derrota contra los cartagineses, lamiéndose las heridas. Ayudó a los romanos manteniendo una línea de abastecimiento que ni el mejor de los generales de Cartago podían quebrar. Hierón fue oficialmente nombrado amigo de Roma durante el triunfo que Roma le dio a Valerio Corvino a su regreso a la capital. Y durante ese triunfo, Manio Valerio Máximo Corvino obtuvo otro título por haber conseguido que tantos poblados de Sicilia se uniesen a Roma. Así es, Manio Valerio Corvino ahora era llamado Mesala por su perfecto desempeño en la ciudad de Mesina. Valerio Corvino Mesala.
Mesala también había traído un reloj de sol desde la ciudad de Catana y ese reloj lo pusieron en una de las columnas del Foro Romano. Mesala volvería muchas veces a Sicilia en el futuro y en una ocasión, en el año 252 a.C., en unos 12 años más, Mesala visitará la isla como un censor. En esa ocasión degradó a unos 400 oficiales de rango ecuestre al rango más bajo de ciudadanos romanos por descuidos en sus deberes y en su trabajo. Bueno, mientras Valerio Mesala disfrutaba de momentos dulces en Roma, en Sicilia la preparación para la guerra estaba en plena marcha. Y en el centro de la tormenta se encontraba la ciudad de Agrigento. A mitad de camino entre Siracusa y la punta de Sicilia que daba hacia África, Agrigento tenía que caer y no había que ser un Valerio Mesala para uno darse cuenta de eso. Así que, mientras los dos nuevos cónsules miraban la llanura frente a Agrigento, los cartaginenses dentro de la ciudad comenzaron a apilar granos y otros víveres por si acaso. Y como aún no lo hemos dicho, esos dos cónsules eran Lucio Postumio Megelo y Quinto Mamilio Vítulo, hermano de aquel Lucio Mamilio Vítulo del cual escuchamos en nuestro episodio pasado durante el debate en el Senado. Este Quinto Mamilio Vítulo, si bien era de origen plebeyo, provenía de una familia noble de Tusculum. Por su lado, Lucio Postumio Megelo, casi como todos los miembros de la familia de los Postumios, era un hombre muy orgulloso de su origen patricio. De hecho, era tan orgulloso que a él no le importaba que la gente hablaba detrás de su espalda y que lo miraban con ojos torcidos. Bueno, en parte no era culpa suya, sino del padre de él, un hombre igualmente llamado así. A él lo habíamos mencionado brevemente en nuestro episodio 41, el fin de la Gran Guerra, y Postumio Megelo era el hombre que terminó conquistando las ciudades de Sora y Arpi junto a aquel Papirio Cursor. Resulta que ese padre suyo se fue volviendo más y más loco a medida que los años avanzaban y durante su tercer consulado hizo tanto lío por toda Roma que todo el mundo se venía preguntando cómo es que este Postumio Megelo llegó a ser cónsul. Bueno, basta de chismes y vamos al tema de nuestra tormenta a punto de estallar. Con los dos cónsules venían unos 40.000 soldados y otros 45.000 obreros, en su mayoría provenientes de los poblados en las cercanías. Los cartaginenses contaban con unos 30.000 soldados, unas 3.000 unidades de caballería y entre 30 y 60 elefantes de guerra. Entonces vamos a ver cómo les va en esta batalla, la batalla de Agrigento, en unos 2 minutos porque ahora tenemos que ir a nuestro segmento de la palabra de la semana en latín. Y me acuerdo que en nuestro episodio pasado les había dado las palabras Mare Nostrum, ¿se acuerdan? Como un comentario personal que apropiado hablar del Mare Nostrum, siendo que estamos a punto de comenzar una batalla, parte de una guerra que se despliega casi totalmente en las aguas del Mare Nostrum. Y bueno, ahora creo que ya todo el mundo sabe que el Mare Nostrum pues significa mar Mediterráneo. Así es, los romanos lo llamaban Mare Nostrum, o sea, el mar nuestro. Y como un par de datos de al lado, aquí voy a simplemente listar cómo los romanos llamaban a los mares que a ellos les eran conocidos. Entonces, mar Mediterráneo, Mare Nostrum. Mar Negro, Euxinus Pontus. Mar Rojo, Arabicus Sinus. Golfo Pérsico, Persicus Sinus. Océano Atlántico, Occidentalis Oceanus. Bueno, no vamos a hacer esa lista más larga ahora, pero sí lo vamos a hacer algún día. Ahora vayamos a la palabra de la semana en latín para nuestro episodio de hoy. La palabra de la semana para la semana que viene es cras. Así es, una sola palabra de solo 4 letras. Las deletreo C-R-A-S. Y esta vez he decidido no darles ningún tipo de ayuda absolutamente porque esa palabra es tan, pero tan común en latín como en otros idiomas, que yo creo que no pasa un día sin que un ser humano no utilice esa palabra al menos un par de veces al día. Entonces, cras para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en elcuentoderoma.com y también en patreon.com/elcuentoderoma.
Y aquí quiero repetir un anuncio especial. Por favor, vayan a mi sitio a postular una pregunta. ¿Una pregunta? Así es, una pregunta. Explico. Nuestro futuro episodio 100 está a unos 4 meses, tal vez un poco más, y quiero comenzar muy temprano coleccionando preguntas de vosotros, mis queridos oyentes. Yo voy a organizar esas preguntas y las voy a responder. Y obviamente voy a mencionar su nombre y de dónde proviene y su pregunta, y entonces mi respuesta. En este momento unas 10 personas ya pusieron sus preguntas ahí y pueden ver esas preguntas en nuestro sitio ya mismo, ahí mismo. Entonces, repito, vayan a elcuentoderoma.com y vean el enlace que dice episodios. Y debajo de ahí vean el enlace de la página que dice episodio 100, preguntas y respuestas. Ahí pueden enviar su pregunta y también leer las preguntas que otra gente ya puso. Es gratis, es anónimo, si quieren, es súper simple y no les lleva ni un minuto. Ya, volvamos a nuestro cuento, el cuento de Roma. Pero antes de volver a Sicilia, veamos 2 temas pendientes que sucedían no en la isla, sino en tierra firme. Por un lado, tenemos a Emilia, que ahora vive en Capua, en la casa de una familia sabina, y que ahora no tiene el derecho de ni siquiera ver a sus padres en Roma. El viaje de Roma a Capua les llevó 5 días enteros. Durante el viaje, a Emilia se acordó que su papá, Publio Emilio, le prometió que por cada año que se tenía que quedar en Sicilia, ella sería más y más hermosa y más alta. Ahora, lejos de casa, a Emilia no sabía cómo su papá la iba a encontrar porque ni ella ni su mamá en Roma sabían a dónde iría a vivir. Y cuando finalmente llegaron a Capua, la ciudad entera estaba en alboroto. Resulta que 30.000 soldados nuevos se estaban alistando para embarcarse hacia el sur y a Emilia estaba segura que todos esos soldados iban a ir al mismo lugar donde su papá le dijo que iba a pasar 1 año o 2. Una isla llamada Sicilia. A Emilia no lloró, pero sabía que si por una obra de milagro llegase a ver a su papá, seguro que lloraría. ¡Io Tasio!, gritó el hombre cuando llegaron a un portón en una casa muy amplia de las afueras de Capua. Un esclavo salió a abrir el portón, seguido por un viejo con un bastón. Por la manera que caminaba, a Emilia inmediatamente supo que ese viejo era alguien importante en esa familia. El corazón se le hundió. El viejo olía a borra de vino y llevaba una toga de las más comunes y sucias que a Emilia haya visto en su vida. Y para colmo de males, el viejo inmediatamente clavó su mirada en ella. ¿Esto es lo que Apio me manda de Roma? Como por instinto, las 2 muchachas se apretaron más cerca una de la otra, pero el viejo Tasio le dio un golpe brutal a la sierva de Emilia y luego puso la punta del bastón bajo la pera de la muchacha. Terror se apoderó de las 2. «¡Adentro las 2! ¡Adentro digo!», gritó el viejo entre dientes podridos. Su bastón indicaba el camino. En ese momento, otro hombre, aún más viejo que el primero, pero no así de feo, apareció por el portón. «¿Qué es eso? ¿Ni pusieron un pie en la casa y ya estás causando malestar? ¿Y dónde están los demás esclavos?». El viejo Tasio se paró apenas vio a su hermano. «¿Los otros esclavos?». El hombre que los había traído desde Roma comenzó a explicar. «Mi amo, ¿no hubo suficiente dinero para más esclavos? El precio de esclavos samnitas sube cada día. Valía más comprar esclavos romanos a aquellos apretados en juzgados». «¿Estas muchachas eran libres?», preguntó el mayor de los hombres. «Estas sí», dijo el conductor del carro apuntando a Emilia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «A Emilia, Se dice mi amo», gritó el otro de los Tasios, bastón en alto. «Y aquí no se tartamudea, a no ser que estás...» «¡Cállate!», lo interrumpió el mayor de los 2. Luego se dirigió a las muchachas, ambas ya a punto de llorar. «Esta es la casa de los Tasios. Vivimos en Capua desde el tiempo de las guerras». El hombre se refería a las guerras samnitas. En esa zona, esas guerras, en general, eran simplemente llamadas las guerras, a menos que uno se quería referir a la Segunda Guerra Samnita. En ese caso, la gente decía la Gran Guerra. «Viviréis aquí, pero no tenemos mucho uso para esclavas en este momento», continuó el hombre. «Bueno, hasta que encontremos qué hacer con las 2, Cita, la numidia, les indicará el camino». Luego, el hombre suspiró. «En realidad, yo esperaba conseguir un muchacho que supiera algo de curtir pieles y hacer escudos, pero bueno, esta es nuestra situación ahora.
En cuanto a mi hermano, no os preocupéis, por favor. Emilia se atrevió a interrumpir a su nuevo amo. Señor, yo sé cómo curtir pieles de buey, cordero, asno, hasta pieles de animales de bosque. Ya hablaremos de eso, respondió el hombre, mitad sonriendo. Sita, lleva a esas muchachas al triclinium al lado del tuyo. Mañana comienzan a trabajar. Hasta ese momento, a Emilia ni siquiera había notado a la mujer africana parada todo ese tiempo detrás de sus dos amos. Y cuando las dos se miraron, algo le dijo a Emilia que Sita la numidia no iba a ser su amiga. Bueno, vamos a dejar esta historia por hoy y vamos de regreso a Roma porque todavía tenemos un punto pendiente allí. Mamerco Publio, hijo, tenía un gran problema para su joven edad. Y toda su bronca se dirigía al obrero que estaba sentado en la mesa del censor y que estaba a cargo de reclutar soldados nuevos para las guerras que Roma anunciaba por todos lados. Así es, en Roma guerras se anunciaban y gente iba a las guerras corriendo porque en Roma pertenecer al ejército romano y luchar por Roma no solo era la única forma de triunfar en la vida, era también la única manera de encontrar un sentido en la vida. Y mientras ese empleado del Estado seguía insistiendo que el muchacho era demasiado joven para ir a la guerra, Mamerco seguía insistiendo que él sí era suficientemente grande como para eso. Pero al final no hubo caso, Mamerco tuvo que regresar a su casa. En casa, cuando su madre le preguntó por dónde anduvo todo el día, Mamerco mintió que el maestro lo había castigado a quedarse en la escuela y que, como prueba, tenía las marcas de azotes que el maestro le había dado durante clases. «Ese maestro te va a matar un día si no le haces caso», dijo la madre, resignada. «Solo te queda un año, hijo. ¿Un año no es tan difícil de aguantar?» En su mente, Mamerco se dijo que, a lo mejor, en ese año, él terminaba matando al maestro. Y con eso, Mamerco se fue a dormir. Bueno, ahora sí, vamos a Sicilia. Vamos al sitio de Agrigento. Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta de una cosa un tanto extraña. Mientras la Segunda Guerra Púnica será caracterizada por brillantes generales, batallas de nivel mundial, actos de valentía increíble y eventos cuya fama sobrevive hasta el día de hoy, la Primera Guerra Púnica será caracterizada por fallas garrafales de ambos lados, errores de juicio de parte de sus generales y movidas militares tan malas que hoy podemos decir que esa guerra no fue ganada por el que terminó actuando mejor, sino por el que terminó haciendo menos, un poco menos, de errores. Cuando los romanos decidieron ponerle un sitio a la ciudad de Agrigento, ellos sabían que arriesgaban estar primero a la intemperie por un largo rato y segundo, terminar atrapados si es que los cartagineses decidían sitiar a los sitiadores. Así que, como para evitar eso, los romanos se pusieron a crear una empalizada doble alrededor de Agrigento. Un lado hacia adentro, para el sitio mismo, y el otro lado mirando hacia afuera, para evitar ser rodeados por las fuerzas de Hanno y Aníbal Gisco. Cuidado, ni Hanno, Hanno, no es hijo del famoso Aníbal, ni Aníbal Gisco, Gisco, es el Aníbal que todos conocemos. Este Hanno aquí es simplemente un general cartaginense al lado de las tropas en Agrigento. Coincidencia número 1. Y este Aníbal Gisco es otro comandante cartaginense también llamado Aníbal. Coincidencia número 2. Bueno, en una primera instancia el sitio funcionaba y la ciudad se volvió obligada a pedir refuerzos desde la ciudad madre. Y cuando esos refuerzos llegaron, los romanos se las vieron mal y terminaron perdiendo la ventaja del momento. Por muchos meses el sitio iba y venía y nadie conseguía derrotar claramente al enemigo. Pero entre todos esos van y vienen, la población y las tropas cartaginenses dentro de la ciudad estaban ya tan sufridas, recordemos que para ese entonces ya estamos en el 262, que tanto los romanos como los cartaginenses decidieron que era mejor ir a una lucha en campo abierto que estar muriéndose de a poquito. Y lógicamente en un campo de batalla abierto no había nadie que le podía ganar a los romanos cansados y todo. Y también, lógicamente, cuando los cartaginenses vieron que iban a perder, se dieron vuelta y comenzaron a correr hacia la ciudad. Y los romanos por detrás de ellos. El resultado fue
que cuando los romanos entraron a la ciudad y cuando se dieron cuenta que los cartagineses estaban demasiado cansados como para ofrecer resistencia alguna, los romanos comenzaron a pillar a Agrigento. Así es, lamentablemente los dos cónsules les dieron rienda suelta a sus soldados, bajo el pretexto que Agrigento se convierta en un ejemplo para las demás ciudades. Incendios, degollaciones de ancianos y menores, violaciones, destrucción de propiedades por puro placer, no faltó nada ahí. En una palabra, una vergüenza. Y para completar esa vergüenza, mientras los romanos pillaban y hacían lo suyo, los cartagineses, bien despacito, empezaron a salir de la ciudad. Al menos no iban a ser prisioneros. Para cuando los romanos se dieron cuenta que sus enemigos se deslizaban por entre las puertas, ya el último de los pelotones se les había escapado. De más está decir que el Senado romano no les dio un triunfo a ninguno de estos dos cónsules por la conquista de Agrigento. Y obviamente la principal razón por la que una marcha triunfal les fue negada a esos dos cónsules era porque la mayor parte del ejército de Aníbal logró huir, mientras los romanos andaban dando un perfecto ejemplo de barbarie y falta de respeto a un enemigo caído. Y según Polibio, el resto de la población de Agrigento, es decir, todos los que sobrevivieron, fueron vendidos como esclavos. Comentario personal: 2 meses más tarde, en los mercados de Roma, sí era mucho más fácil conseguir esclavos, de eso estoy seguro. Bueno, durante nuestro próximo episodio vamos a ver qué es lo que empuja a la gente a ir a la guerra. Algunos huyen de la guerra o evitan estar en medio de una guerra. Pero otros sienten como un fervor, como un fuego dentro suyo de estar en el medio de toda la acción, y es por eso que vamos a hablar de 2 personajes en nuestro episodio 70. Uno de ellos ya lo conocemos bastante bien. Es Marco Atilio Régulo, cónsul en el año 267 y en el futuro año 256. El otro jamás lo hemos mencionado aquí aún. Es un hombre llamado Cayo Lutacio Cátulo, un novus homo, hombre nuevo, de origen plebeyo y cónsul en el futuro año 242 a.C. Vamos a ver cómo la vida a veces, tal como lo dice Rubén Blades en su canción de Pedro Navaja, la vida te da sorpresas. Pero antes de eso, y antes de cerrar este episodio, quiero dar gracias. Así es, gracias. Gracias a mucha gente que nos apoya y que nos sigue a través de esta aventura llamada El Cuento de Roma. Entonces, aquí quiero muy brevemente agradecer a las siguientes personas por el apoyo moral y los mensajes que me han enviado desde tan lejos. Los nombres de todos vosotros se encuentran listados en nuestro sitio de Patreon. Simplemente busquen el artículo llamado Gracias. Leo estos nombres sin ningún orden en particular y seguramente me he olvidado de muchos de vosotros, mis queridos oyentes. Entonces, gracias a Daniel Recalde, un argentino que vive en Nueva York. Javier Vázquez, de Barcelona, pero originario de Cuba. Juan Guerrero, de Colombia. Hugo Ramírez, de México. Jesús Tornero, de Madrid. Fabián Feijó, no sé si leo este apellido correctamente, de Argentina. José Mudarra Herrera, desde Barcelona. Pablo Valenzuela, de Madrid. Gerardo, de Monterrey, México. Misael Castro, no sé exactamente desde dónde me escribió, pero nos escucha por TuneIn. Jesús Antonio Muñoz Díaz Delgado, quien nos escucha por Castbox. Esperanza Pérez Vela, de la Ciudad de México y que vive hace muchos años ya en Canadá. Francisco José, desde España. Miguel Ángel Maestre Terrol, desde Madrid, ya un amigo casi personal nuestro. Laurentino Hernández, de Ciudad Rodrigo, Salamanca, España. Fabián Reyes Payal, desde Santiago de Chile. Michelle Meneses. Pato Lopardo, desde Argentina. Asumo que está en Buenos Aires, pero no estoy seguro de eso. Enrique Gómez Salas, desde Torrelodones, provincia de Madrid, España. Otro amigo que trataremos de visitar en cuanto vayamos a España. Ricardo Michigan Ito Medina, desde México. Zoila Sánchez, desde Venezuela. Alberto Casas, desde Hialeah, Miami.
Daniel Rebollo Samaniego de Huelva, España, uno de nuestros tantos amigos de nuestro grupo de Facebook El Cuento de Roma. Daniel también tiene un grupo de Facebook llamado Legión Novena Hispana Punta Umbria y da la coincidencia que nuestro muy futuro episodio 224 se llama precisamente Legión Novena Hispana. Mi hermano Daniel desde Alemania, y dicho sea de paso, él se está preparando para comenzar a traducir El Cuento de Roma al alemán y al croata. Un trabajo digno de Hércules mismo, en mi opinión, pero seguro que eso va a ser otra hazaña de Dani y otro de sus éxitos y no veo la hora de eso. Abraham Fuentes Altamirano desde México, Antonio Mota del Cuervo desde Cuenca, España, Antonio Martín desde Alicante, España, Pedro Márquez San Antonio desde Los Altos, Venezuela, Julio Canas desde la Tierra del Fuego, Argentina, Raquel Vallejo desde Argentina, espero verla pronto aquí en Pekín, tal como me ha dicho usted, Manuel Poveda, Raúl Alejandro Gómez, nuestro primer mecenas de Patreon desde Montecristo, Córdoba, toda la gente de Montecristo en la provincia de Córdoba, Argentina, y por supuesto mi hijo Kevin, también en Córdoba, Argentina. Por supuesto que no he tenido lugar y tiempo para listarlos a todos y en nuestro próximo episodio voy a tratar de listar a aquellos que me han contactado por Spreaker, iVoox y YouTube. Bueno, la lista de todas las batallas, que sí la había prometido para este episodio, queda para el episodio que viene. Y por ende, lo único que nos queda es cerrar este episodio y anunciar nuestro próximo episodio que se llama Episodio 70, Atilio Régulo y Lutacio Cátulo. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.